de aterrizar siempre debemos pararnos de la silla. Eso nos hace que tengamos mejor sensibilidad para hacer el flare, podamos calcular mejor nuestra altura con respecto al suelo y además nos da mayor resistencia al viento. Al tener más resistencia al viento vamos a ir más lento y vamos a perder altura más rápido, lo que nos ayuda a hacer una aproximación. Si vamos sentados, si vamos aerodinámicos, el problema es que vamos muy rápido y con mucho planeo, y eso nos dificulta al momento de hacer una aproximación. Además, como vamos sentados, tenemos muy poca fuerza a la hora de hacer el flare, o tenemos menos fuerza a la hora de hacer el flare, y nos va a dificultar calcular la altura que tenemos con respecto al suelo. Podemos sobreestimar o subestimar nuestra altura. Así que es imprescindible pararnos antes del aterrizaje. Yo recomiendo hacerlo con mucha anticipación. Tal vez, obviamente dependiendo de la zona de vuelo, pero 5, 6 o 7 metros de altura es bueno ya estar parados para tener un mejor cálculo del aterrizaje. A algunos pilotos les gusta pararse al último momento, los últimos metros o los últimos centímetros del piso. Eso es válido siempre y cuando tengamos mucha experiencia y mucha precisión a la hora de aterrizar. Si somos novatos, si somos nuevos, es mejor pararnos con anticipación, nos va a dar muchas ventajas. Tal vez tenga un poquito menos de estilo, pero nos va a dar muchas ventajas prácticas. Bueno, estamos así, sentaditos, súper cómodo, tenemos 5 metros del piso y queremos pararnos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, sencillamente nos reclinamos hacia adelante e intentamos estar completamente erguidos. Si estoy en esta posición, medio sentado, no estoy generando mucha resistencia al viento y tampoco tendré mucha fuerza al momento de hacer el flare. Tengo que estar 100% parado, lo más recto posible. A algunos alumnos, inclusive pilotos, se les dificulta pararse solo usando la fuerza del cuerpo. Así que si estoy sentado y siento que no me puedo parar, lo peor que puedo hacer es usar el freno para apoyarme. Peor aún porque lo voy a hacer muy cerca del piso. Y si yo me apoyo del freno para poder pararme, para tener la fuerza, puedo hacer que el parapente entre en pérdida o en stall. Y como estaré a menos de 10 metros del piso, no lo voy a recuperar y voy a caer de espaldas. Me la puedo lastimar severamente. Yo he visto muchos casos de pilotos que por intentar pararse se han apoyado de los frenos, han jalado demasiado los frenos y han hecho que el parapente entre en pérdida. Entonces, si no me puedo parar solo usando la fuerza del cuerpo, para eso tengo que tener cierta fuerza en el abdomen. Voy a usar un pequeño truquito que es, voy a estar acá con los frenos en mi mano y lo que voy a hacer es no jalar la banda, sino apoyarme ligeramente con las palmas abiertas de las dos bandas. Voy a usarlo de soporte, de apoyo, y me voy a parar. Ahora lo estoy haciendo con una mano porque con la otra estoy agarrando la cámara, pero tengo que usar las dos manos para poder apoyarme. Agarro acá la banda, me apoyo ligeramente y me paro. Es importante que cuando haga esta técnica no jale la banda, porque si la jalo con fuerza podría hacer que el parapente se colapse. Lo que tengo que hacer es sencillamente apoyarme ligeramente para poder reclinar el cuerpo hacia adelante. Y recuerden, nunca se apoyen en el freno, porque si se apoyan en el freno, lo que van a hacer es que el parapente entre en pérdida. Algunos pilotos e inclusive instructores recomiendan, si no puedes pararte, aterrizar sentado. O si sientes que vas a aterrizar muy rápido, también aterrizar sentado. Yo eso sí lo descarto por completo. Inclusive si vamos a aterrizar con viento de cola, con mucha velocidad, es muy importante pararse del arnés, correr, y si no nos dio la velocidad suficiente al momento de correr, rodar. Pero no debemos caer sentados, porque al caer sentados el primer impacto va a ir directamente hacia nuestra cadera o hacia nuestra columna y podemos tener lesiones muy serias en esas partes del cuerpo que tardan mucho en recuperarse o a veces nunca se recuperan. Es mejor romperse una pierna corriendo que romperse la columna por aterrizar sentado.